Ya, ahora sí. Ya, entonces miren, cuando yo presiono en el teclado la A, produce un código binario, ¿no? Produce un código binario. Realmente produce el código binario el número 65 o 97. ¿Por qué digo puede ser dos? Porque puede ser que yo haya presionado la letra A en mayúscula o la letra A en minúscula. ¿Sí? Entonces cuando yo presiono la letra A, ahí mayúscula o minúscula, el teclado produce un código que le pasa al sistema operativo y el sistema operativo reconoce ese código buscando en esta tabla, veamos aquí, miren, la A minúscula es el código 97 y por acá la A mayúscula es el 65. Entonces el sistema operativo reconoce ese código, lo busca en esa tabla ASCII y la tabla le dice tienes que dibujar esos píxeles en pantalla. Porque recuerden que la computadora tampoco sabe lo que es la letra A. Sí está claro, la computadora es tonta y no sabe lo que es ni siquiera el número 1, el número 10, no. Es todo ceros y 1 y es un sistema de conversión que ya sabemos que son interfaces que tiene encima la computadora como capas que van un poquito traduciendo las cosas, ¿no? Entonces así funciona el sistema del teclado y poder visualizar el carácter que tiene, eh, que tiene que graficar el sistema en pantalla. Entonces con esto logramos el poder escribir con los caracteres que nosotros reconocemos como el alfabeto, ¿no? A través de esta tabla ASCII. ASCII, chico, es una sigla en inglés. ASCII significa American Standard Code for Interchange Information. ¿Sí? American Standard Code for Interchange Information. Es decir, que es una tabla para el intercambio de información. ¿Sí? Es una tabla para el intercambio de información. ¿Cuál es el intercambio de información? Bueno, entre la interfase hombre-máquina, ¿no? Es como nos entendemos con la computadora. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Que, bueno, esto es de los 60, ¿no? Ya en los 80, cuando aparece la computadora personal, la computadora de IBM, en 1981, ¿verdad? Esta computadora de aquí, esta es la famosa PC de Personal Computer, ¿sí? PC, eh, hay cierta inclinación de explorar el arte visual del puntillismo o de la técnica del puntillismo con los caracteres de la computadora, o sea, los caracteres de la tabla ASCII. Y eso es lo que ustedes ven cuando yo aquí puse al principio, miren, arte ASCII, es decir, el arte de los caracteres, ¿no? Usando los caracteres de esta tabla. Entonces, miren ahí los resultados. ¿Sí? Realmente para mí, aunque comience en los 80 con ciertos artistas, en los 90 es quizás para mí el, todo el boom del arte ASCII y precisamente por el Internet. ¿Sí? Por el Internet. O sea, el Internet es como el escaparate ahí, eh, digo yo, de estos artistas de arte en red, porque el arte ASCII también tiene vínculos con el NetArt. Recuerden que Buko Sid, el padre que acuña el término NetArt, sus primeros trabajos tienen que ver con arte ASCII. Si usted busca Buko Sid en internet, va a ver que él está muy ligado precisamente a este arte visual de los caracteres. ¿Okay? Déjenme mostrarles, eh, este se llamaba Aram Billet, Ángel Luis Aram Billet, como uno de los pioneros en la década del 80, ¿no? Él usaba un lenguaje de programación que se llamaba COBOL. Eh, miren, Ángel Luis Arambilet, escritor y guionista, artista multimedia, este es su vínculo con el arte ASCII, con el internet y todo esto, ¿no? Y las computadoras, obviamente. Eh, Vamos viendo aquí, ¿qué más me dice la Wikipedia? Creo que él es de República Dominicana. Y aquí está el programa que él utilizaba en aquella época. Él utilizaba COBOL, ¿sí? COBOL, que es un lenguaje de programación. O sea que él utilizaba un poquito los códigos y él usaba técnicas de arte ASCII. ¿Sí ven? Para mí él es un referente, no voy a decir un pionero desde el punto de vista del arte de los caracteres, porque
van a ver que, si bien es cierto, este nombre que le damos de arte ASCII es producto de lo informatizado, ¿verdad? Es decir, la capa digital, la capa informática, ¿verdad? Porque ASCII es con la aparición de las computadoras, pero van a ver que el arte de los caracteres es más antiguo. Siquiera, eh, miren, ahí tenemos que retroceder un poquito al viejo medio, ¿no? ¿En qué sentido? Miren la analogía que voy a hacer. En esto del arte ASCII, el viejo medio es la máquina de escribir, porque eh, ya se hacía pequeños dibujos, digamos que marcos, no sé, alguna vez ustedes cuando llegaron a utilizar máquina de escribir, bueno, yo sí utilicé la máquina de escribir y queríamos hacer una carátula, entonces usábamos los caracteres de la máquina de escribir para tratar de dibujar una carátula, ¿no? Ya eso era técnicas de arte con los caracteres, no ASCII, porque la máquina de escribir no utiliza ninguna tabla informática, si está claro. Es más, la máquina de escribir es un medio análogo, ¿no? Una máquina de escribir, chicos, tiene un sistema mecánico. Vamos a ver aquí, máquina de escribir, para aquellos que no se recuerden o que no usaron este dispositivo. Entonces, esta era la máquina de escribir, ¿no? Y esto es un proceso mecánico porque aquí se presionaba la letra A y aparecía una especie de palanquita. Mientras yo iba hundiendo la letra A, porque tenía una especie de profundidad, se alzaba una palanquita que en la punta tenía la letra A, y pegaba al centro. Aquí en el centro había una cinta y, claro, detrás de esa cinta estaba la hoja. Entonces se pegaba, era por medio del golpe, para que esa letra A se estampe en la hoja a través de una cinta, ¿no? Y van a ver que aquí eh, uno de los pioneros del arte con los caracteres es Julius Nelson. Ahí sí me tengo que... A ver, ahí la... Yo les puse aquí este libro, este de aquí, Art Typing de Julius Nelson, porque Julius Nelson es como un precursor del arte de los caracteres. Julius Nelson utilizaba la máquina de escribir para ya hacer este tipo de arte. No ASCII, porque recuerden que la máquina de escribir es el viejo medio, no el nuevo, no hay una computadora de por medio, porque esto del ASCII es de las computadoras. A ver, creo que el libro de él sí lo tengo descargado por aquí. No lo quiero bajar del internet porque pesa como 30 megas, se lo subí ahí a la plataforma, pero yo ya lo tengo descargado aquí. Quiero que vean este libro primero. Que está escaneado, por eso es que es pesado. Ahí. Entonces, este era el nombre del libro, el arte de tipear. Esperen un momentito que se puso lento esto. Ya, ahí, ¿no? Julius Nelson. Y quiero que vean un poco lo que él hacía. Y voy a tratar de avanzar un poquito más adelante. Miren, él comenzaba a enseñarnos cómo hacer bordes. Miren, cómo hacer bordes. ¿Ven? Con la X, este es el borde más sencillo, ¿no? Ponerle X a la hoja, el borde de arriba, el borde de abajo. Y luego comenzó a ir mejorando su técnica, ¿no? Para enseñarme bordes más complejos. Miren este de aquí. Y aquí al ladito aparece cuál es el carácter que él utilizaba para hacer este borde. Muy laborioso, por supuesto. Acá también, miren, este borde de aquí abajo, él lo hacía con estos 4 caracteres. Y así sucesivamente. La primera parte de este libro es cómo hacer diferentes bordes con los caracteres de la máquina de escribir. ¿Sí ven? Y aquí al ladito tienen los caracteres que él usa. Miren que aquí él usa la X, la O y la M y produce este estilo de borde. ¿Sí ven? Y más adelante va complejizando la técnica. Miren, va complejizando la técnica y luego pasa de los bordes a imágenes. Miren, vamos viendo más adelante. Miren, así quedaban los bordes. Y luego ya comienza a esbozar imágenes. Miren. Algunas van a ser un poquito fotorrealistas, quizás las últimas, porque Julius Nelson, casi la mayoría de su trabajo no es fotorrealista, pero por ahí va a haber algo de eso. ¿Sí ven? La idea era crear formas, patrones con las letras del alfabeto. Miren, fuentes, o sea, crear letras, ¿no? ¿Sí ven? Crear letras, ¿no? Con letras, ¿no? Crear letras con letras. Y comenzar a crear como estilos, ¿no? De la fuente, ¿no? Pero eso está hecho con letras, con puntitos, con X, con otros caracteres. ¿Sí ven? Este está hecho con el 0, o puede ser la letra O en chiquito a lo mejor. ¿Ya?
Y luego creaba ya todo esto. Miren la palabra POE, por ejemplo, ¿no? Miren ahí, un alfabeto. Y más adelante de este libro van a ver, bueno, así eran las carátulas. Y yo sí llegué a esto, Julius Nelson, chicos, es un artista, es un artista, no es que es un, em, o sea, alguien que estaba tratando de mejorar los estilos a la hora de hacer esto de aquí. Entonces yo me recuerdo que este libro se lo usaba cuando era pequeño y queríamos mejorar evidentemente la carátula de los trabajos. Entonces recurría a este libro de aquí. Y luego, no sé si les sea familiar esto para ustedes. Este libro, chicos, es de 1930, Esto es del siglo XIX, principios del siglo XIX. ¿Sí? 1930. Creo que esto se publicó en el 35. Y imagínense, yo ya en la década del 80, 90 usaba el libro de él. O sea, tenía la referencia del libro de él. ¿Ya? Y no sé si es... Ah, les decía esto, miren, esto me parece los emoticons. ¿Sí ven? Lo que ahora le llamamos los emoticons, ¿no? Esto que hacíamos o que hacemos todavía, ¿no? De la famosa carita feliz, ¿no? ¿Sí ven? Miren esto. Los famosos emoticons. Que ahora, claro, ya son gráficos, ya son imágenes, pero esto van a ver que tiene su apogeo en la década del 90 por internet también, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Y luego ya vienen unas imágenes, bueno, les podrá parecer de niños, pero tengan presente que esto se hace en una máquina de escribir. Creo que más adelante hay unas imágenes que puede ser como reto tratar de hacerlo. Entonces, al principio se les va a parecer muy sencillo, estoy seguro que sí, pero luego él va complejizando su técnica. Bien. Vamos a avanzar un poquito más rápido, donde ya pudiéramos encontrar imágenes un poquito fotorrealistas. Miren ahí. Miren cómo él enseñaba para hacer patrones degradados, ¿sí ven? Patrones degradados. Miren esto, ya esto es una imagen con tónicas fotorrealistas, ¿sí ven? Miren esto. Bueno, entonces, para mí el movimiento arte ASCII de alguna manera tiene su antecesor en el arte de los caracteres, donde el padre de esto es Julius Nelson. ¿Sí? Déjenme cerrar esto de acá. Entonces, cuando usted escuche arte ASCII, usted sabe, bueno, que ya no hay de por medio el viejo medio que es la máquina de escribir, sino que estamos utilizando la computadora. La computadora tiene una tabla conocida como ASCII, que es para el intercambio de información, es la interfase hombre-máquina, donde a través del teclado se visualiza un carácter, ¿no? Entonces miren esto, o sea, yo sé que esto queda muy lejano al trabajo que tiene Julius Nelson, pero miren esto de aquí, ¿no? Si bien es cierto, en la década del 90 no hacíamos esto, porque esto ya es despuesito. Déjenme ahí recurrir al archivo ASCII para que vean lo que se hacía. A ver si encuentro la página. Esta de aquí. Este sitio se los voy a recomendar porque este es un sitio como un poquito histórico. Ya, ahí se los pongo en el chat. Donde se puede encontrar algunos trabajos ASCII de la época de los 90. Miren, por ejemplo, aquí vamos a ver animales. Una subcategoría, por ejemplo murciélago, y miren ahí. Y esto usted puede copiar y pegarlo en algún software que sea en modo texto. ¿Sí? Miren, diferentes murciélagos. Hay algunas de estas que sí tienen el autor. ¿Sí? Este sitio preserva eso. Hay algunos que sí tienen el autor a veces. Vamos a ver borde. Lo que más o menos planteaba Julius Nelson, ¿se ven? Pero claro, con los caracteres de la tabla ASCII, ¿no? Bien, hacer estos bordes. Yo les dejo ese sitio, chicos, porque este es el archivo y hay mucho trabajo de los 90. Sucede, chicos, que en los 90, con el boom de internet, aparecen los programas de chat. Bueno, lo que ustedes ahora utilizan como WhatsApp o como, no sé, en su momento a lo mejor usaron Messenger, ¿verdad? En nuestros tiempos, en los 90, había un programa que se llamaba 1032, que era un programa para chatear. Ahí les voy a poner la versión imagen.
¿no? Y tenía esta forma. ¿Ven? Tenía esta forma. Sí, estamos hablando de por allá por Windows 3.0, Windows 3.1, o sea, década de los 90. Entonces todo era modo texto. Entonces el arte ASCII comienza a tener un impulso muy fuerte porque muchos artistas comienzan a hacer estas obras, se comparten, los usuarios copian y pegan en la obra y la ponen en estos programas de chat. Texto, pequeños, pequeñas imágenes como estaban en el archivo del ASCII, como les mostraba hace un momento, entonces comienzan a pegarlo ahí, ¿no? Y se comienza a difundir, ¿sí? Se comienza a difundir bastante este asunto del arte ASCII, ¿okay? Luego van a aparecer programas, que eso es un poco lo que les voy a tratar de enseñar, software que automatiza el proceso de creación. Esto que ustedes ven aquí, y aquí hay imágenes fotorrealistas. Hay algunas imágenes que datan de aquella época, como este, por ejemplo, ¿verdad? O miren este arturito hecho con puros caracteres, o este de acá. Pero también nos vamos a topar con cosas muy elaboradas, ¿no? Por ejemplo, miren este rostro, que está hecho con caracteres, tienen muchos caracteres, ¿no? No sé si noten la técnica del puntillismo, porque el arte ASCII es eso, es la técnica del puntillismo que me tengo que alejar para poder tener un contexto de toda la imagen, ¿no? Porque si me acerco, no tengo el contexto de la imagen. Listo, no sé si tengan hasta aquí preguntas de esto que les estoy mostrando, que estoy tratando de hacerlo al revés. Primero mostrarles a qué se refiere el arte ASCII, qué es el arte ASCII, la obra en sí, para luego hablar un poquito de la técnica y de la historia. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Eh, Sí, ¿Sí? Ahora, verán. Si bien es cierto, el arte ASCII en sí, como trabaja el puntillismo, como trabaja los caracteres, trabaja las imágenes en sí, sé que me dirán, profe, esto como que más es de las artes visuales. Si bien es cierto, sí, las artes visuales ha explotado bastante esto, pero otras áreas de medios comienzan también a explotarla. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar cosas interesantes para que vean que esto no solamente se ha quedado en la versión imagen, por ejemplo, ¿no? Miren, eh, el ASCII ha llegado al video. Vámonos a, si usted se va a YouTube, vamos a YouTube, usted puede poner aquí arte ASCII, pero en video. Y aquí hay que saber un poco diferenciar ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo uno que es sobre Guerras de las Galaxias. Miren, contar historias con arte ASCII. Y este es un trabajo de arte en red. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Se necesita de un mi nombre es comando Yami de Gambler Windows. y en esta Déjenme ocasión apagarle el audio ahí. Miren, se necesita... yo creo que esto ya no funciona. A ver, ¿dónde está el comando? Este comando de aquí. Es decir, este es un sitio de internet. Se los voy a poner ahí en el chat. ¿Sí? Pero digo que es probable que no les funcione porque hay que tener instalado el programa Telnet y también hay que ver si ese sitio todavía sigue en línea. Por eso yo mejor lo grabé en video. Aquí. ¿Qué ocurre cuando pones ese comando? ¿Sí? Esto se conecta a un servidor. ¿Sí? Por eso esto es arte en red, porque necesitas el internet para que no es un video, es contar historias con ASCII. Entonces cuando se carga, el servidor te recibe con un menú, todo carácter, ¿no? Y esto te va a contar la historia de las Guerras de las Galaxias, el episodio 4, pero con caracteres ASCII. Miren, la famosa entrada, vamos a ver ahí. Miren, la famosa entrada de Centurio, ¿sí ven? Entonces todo ahí es caracteres. Y todo es por código, ¿sí está claro? Por eso es que yo les decía que el arte en los 80 se utilizaba estos lenguajes de programación COBOL, por ejemplo, porque todo esto era un programa
que estaba mostrando X, Y en la pantalla, los textos, ¿no? Vamos a ver cuando ya más adelantito se pone más interesante esto. Miren ahí. Se logra hacer animación con el ASCII. Ojo que no es un video, ¿eh? Eso que está ahí no es un video. Es pura programación que está moviendo caracteres en pantalla y está contando la historia. Resumida, porque esto, yo creo que esto duraba como 15, 20 minutos nomás. Está resumida la historia de la película del episodio 4. ¿Ya? Y listo. También se puede hacer video. O sea, lo anterior era una historia contada con caracteres ASCII desde el punto de vista moviéndolo con código. Miren este en cambio ya es el video real. Lo que pasa es que se le ha puesto un filtro de arte ASCII. Miren, de las guerras de la galaxia también. Por eso es que este no es que se ha hecho, no es que aquí el artista ha hecho carácter a carácter cada fotograma, ¿no? Lo que ha hecho es, ha cogido el video real o un video de pronto que está modificado y le ha puesto un filtro de arte ASCII para que se vea así, miren. Y claro, tiene toda la connotación del color verde, porque ese es el color verde de los monitores de los 80, parte de los 90. ¿Sí? Todavía no llegamos a esa era del LCD, por ejemplo, no. Los monitores CRT, que era naranja o verde. Bueno, en algunos casos blanco, pero siempre era el distintivo verde o el monitor, el color era en naranja. ¿Sí? Incluso por aquí debería estar hasta Matrix. ¿Sí? Se pasan toda una película. Vamos a retroceder. No me la mostró como resultado. Bueno, y esto ha llegado a las aplicaciones móviles. Ya les voy a mostrar algo. Por ejemplo, yo tengo una app, déjenme cargar aquí el celular, que se llama ASCII Cam. O sea, es más, te puede poner en las tiendas ASCII para ver qué sale. Entonces yo voy a cargar una aplicación que se llama ASCII Cam. Este ASCII Cam, esta aplicación, va a activar la cámara, no sé si lo vayan a notar ahí, activa la cámara y le pone un filtro donde en vivo, aquí ustedes me están viendo aquí, ¿sí ven? Vamos a alejarme, ¿sí ven? Ahí. ¿Sí ven? En vivo está convirtiendo lo que sale por la cámara, lo que está viendo la cámara, a arte ASCII. ¿Sí? Y ahí tienen otra vez el filtro verde y este tipo de cosas, ¿sí? Con caracteres. ¿Sí ven? Ya esta es una app, ¿sí? Ahí me estoy acercando más para que puedan visualizar mejor los caracteres ahí. Inclusive players de ahora, o sea, reproductores de video de ahora, como VLC, no sé si ustedes usen VLC, déjenme mostrarles también eso. En VLC usted también puede activar ciertos filtros. Vamos a ver aquí, herramientas, preferencias, video, salida, aquí. Entonces, aquí tenemos, bueno, algunos tipos como de filtros, ¿no? Y miren aquí, salida de video, ASCII Art. Este es un filtro que cualquier video que yo le reproduzca con VLC se va a convertir en arte ASCII. O sea, va a verse con caracteres en todo caso. ¿Sí ven? Entonces miren el nombre que le ponen al filtro aquí, ¿no? Aquí están otros filtros un poquito más actuales, ¿no? DirectX y todo esto, pero aquí aparece todavía este filtro de arte ASCII de los 80, de los 90, ¿sí ven? Entonces todo eso que les he mostrado ahora, chicos, son como nuevas exploraciones, ¿no? En el sentido de que el arte ASCII también como que todavía tiene mucho que dar, pero para otras disciplinas. Si bien es cierto, la disciplina de las visuales, las artes plásticas o las artes artísticas, ha aprovechado mucho, y sobre todo cuando esto es digital, ¿no? Sobre todo cuando pasa la versión digital, aprovecha mucho este efecto del puntillismo y convertir cualquier imagen en caracteres, ¿no? Y así lo imprimen, ¿no? Porque se hacen galerías donde se imprime el trabajo, donde uno puede apreciar que todo está hecho con caracteres, ¿ya? Preguntas hasta aquí de lo que les he mostrado. Incluso no sé si les ha llamado la atención. Profe, a mí me llamó la atención que dice que hay otras materias en las que se puede descubrir y no sé si, por ejemplo, dentro de la síntesis, la programación o la música se pudiera hacer algo con eso. Yo creería que sí. O sea, ahí entramos en un ámbito que es el proceso creativo
que tienen todas las personas, en especial los artistas, pues, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, mira, ahorita me vas a poner un poquito ahí a pensar una lluvia de ideas, ¿no? Eh, Porque claro, si ponemos el contexto que el arte ASCII tiene a la disciplina de las artes visuales y las artes digitales ahí, quien puede aprovechar mejor, uno puede decir, ¿no? Quien puede aprovechar mejor, entonces uno dice, claro, y desde la música, ¿cómo le hago? Porque esto es visual, ¿no? Son caracteres y la música no son caracteres realmente, ¿no? La música son notas, pentagramas, hay un lenguaje musical, entonces cuesta al principio realmente encontrarle cómo es el uso, ¿no? Pero mira, pensando en esto, es un poco coger los datos que tiene esta manifestación artística. Por ejemplo, yo les dije eh, que la tabla ASCII está en 8 bits, porque son 256 caracteres, 2 elevado a la 8, o sea que está en 8 bits. Los músicos saben que existe el audio en 8 bits, ¿verdad? Hay el audio en 16 bits, hay el audio hasta en 96 bits, ¿ok? Pero hay el audio en 8 bits. Y el audio en 8 bits tiene una particularidad. El usuario la reconoce rápidamente, sobre todo porque es un audio de la década del 80, ¿sí? Es el audio de las consolas de aquella época, ¿verdad que sí? Sí, eso es lo que determina la amplitud que tienen para grabar los músicos. Así es, pero ojo que también el banco de sonidos es reconocible, o sea, no solamente el formato en el sentido de poder guardar la longitud y la amplitud de una onda, sino también que los bancos de sonidos están limitados también a ese sonido característico de 8 bits. A ver, de pronto para el resto y en general para que se comprenda y a dónde quería llegar, ¿no? Porque para mí si la tabla ASCII está en 8 bits, pues yo puedo hacer un complemento con audio en 8 bits y ahí estoy sintonizado, ¿no? Yo le puedo poner música a estas imágenes, pero lo hago también en su tónica de binaria, ¿no? Si está en 8 bits, la música es en 8 bits. Vamos a ver aquí, voy a poner algo clásico, Despacito en 8 bits. Quiero que escuchen la música de Despacito, un clásico en 8 bits. Esta de acá. Y ustedes me dirán, ¿a qué suena esto? ¿Verdad que ese sonido es característico? Para mí es como estar escuchando a una Nintendo. ¿Verdad que sí? Entonces el sonido en 8 bits es muy característico, ¿no? Los videojugadores enseguida, eso es una Nintendo. Claro, porque la Nintendo usaba un cheat de audio de 8 bits y tiene un banco de sonidos muy característico de 8 bits. Entonces yo ahí, miren, en este proceso creativo, estoy tratando de unir el que el arte ASCII está en 8 bits y que yo asocio a la música en 8 bits. Entonces fusiono esas dos cosas, ¿ya? Y entonces yo puedo utilizar un poquito la transcodificación, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿cómo suena un arte en 8 bits? ¿A qué te suena una imagen en 8 bits? Entonces, a sonidos en 8 bits puedo asociar eso de ahí, ¿sí ven? Ojo, que insisto, esto tiene que haber como un proceso creativo de pensamiento para tratar de encontrarle esos otros usos, porque ¿se acuerdan este de Star Wars? Lo mismo, ha de haber sido complejo para alguien decir, ¿cómo narro una historia que dura como más de una hora en arte ASCII? ¿No? Él podía haber hecho secuencias de fotogramas, no de imágenes, pero esa persona dijo, no, yo lo voy a hacer con código. Claro, un lenguaje de programación me permite mover cosas en la pantalla, me permite mover caracteres también, y ahí puedo dibujar a los diferentes personajes de la Guerra de las Galaxias y comenzar a contar esa historia, que la tiene que abreviar porque no se puede demorar una hora, etcétera, etcétera. ¿Sí? A lo mejor alguien puede hacer cine experimental utilizando arte ASCII, o de pronto cine expandido con cuestiones al arte ASCII, ¿no? O se puede hacer poemas, pero que estén ajustados a los caracteres de la tabla ASCII, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso insisto, hay muchas áreas que no han sido explotadas, pero es porque hay que tener una mirada con un proceso un poquito más creativo
no quiero decir la palabra innovador porque como que innovación tiene que ver más con tecnologías y ese tipo de cosas, ¿no? Sino más bien con un proceso creativo de encontrarle ese vínculo, ¿no? ¿Cómo lo conecto al uno al otro? ¿No? Eso, no sé si ahí traté un poco de responder a las inquietudes que me plantearon. Sí, profe. Ahora, si fue un reto para mí, miren, en la música, ¿no? Tratar de asociar, ¿verdad? Esto sería un juego muy interesante de las artes escénicas, por ejemplo, ¿no? Las artes escénicas siempre es la que establece, wow, si esto es visual, son imágenes, caracteres, es informático, es de la computadora, ¿cómo esto lo llevo a las artes escénicas, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre un videoarte con un performance donde el objeto al cual usted está haciendo referencia de pronto en la estética es precisamente a los caracteres de la tabla ASCII. ¿Sí? También puedo utilizar transcodificación. Eh, yo puedo representar a través del movimiento del cuerpo eh, cómo se puede mover una letra A, ¿no? O sea, ¿qué me simboliza a mí el movimiento del cuerpo a la letra A, a la letra B, a la letra X, al número 1, al número 10, ¿no? Miren, ese tipo de cosas que pueden parecer como preguntas filosóficas, a veces son interesantes explorarlas, ¿no? Les voy a poner ejemplos. Eh, ¿Qué colores puede tener la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿Qué colores tendrá eso? ¿No? Entonces necesito transcodificarlo ahí, ¿no? Darle una representación en los colores. ¿Cómo suena el movimiento del cuerpo? Miren esa pregunta. ¿Cómo me sonaría el movimiento del cuerpo? ¿No? Entonces, claro, tengo que entender un poco sobre las artes escénicas y el movimiento del cuerpo, lo kinestésico, más el tema de los sonidos, ¿no? El movimiento del cuerpo y colores, ¿no? Esos son bonitos ejercicios donde uno puede transcodificar cosas y a lo mejor me topo con que ahí necesito una tecnología, ¿no? Para poder transcodificar en estos ejemplos que estoy tratando de ponerles ahí. Por ejemplo, en las artes escénicas, que a veces son los que a veces les cuesta más encontrar temas entre las artes escénicas y la tecnología, que sí lo hay, ¿sí? La videodanza es quizá la más explotada de todas. Si ustedes ponen en YouTube videodanza, chicos, van a encontrar un montón de trabajos con sincronismo, proyección, ¿cómo es que le llaman a esto? Mapping sobre el cuerpo, mapping sobre el rostro, ¿sí? Mapping sobre un movimiento del cuerpo. Entonces, hay mucho que se puede encontrar en videoarte. Preguntas. Christopher, creo Profe, que... no sé si ha visto o si conoce a los Jabberwocky que hacen una especie de, que hacen coreografías con este tipo de cosas, con este tipo de arte, que sacan luces, ellos empiezan a hacer cosas y salen Sí, luces sí. para los lados. Se han presentado un par de veces en el estadio de los Lakers. Sí, 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 sí. Y ojo que yo lo quiero decir en la tónica, pues ahorita con YouTube, chicos, podemos encontrar muchas cosas. O sea, YouTube realmente a través de Internet se ha vuelto como un escaparate de todas estas prácticas artísticas que involucra tecnología, ¿eh? Pero yo lo decía en la tónica, en esto de que a veces las artes escénicas es quizás la disciplina que más le cuesta encontrar un vínculo con la tecnología. Pero no se dan cuenta que inclusive históricamente han tenido vínculos con la tecnología. Lo que pasa es que, claro, ahorita hablamos de la computadora, pero solo para darles un ejemplo, miren, en el teatro, hace muchos años atrás, siglos atrás, ¿verdad? En los inicios del teatro, había un problema en el teatro, cómo se representaba la deidad, cómo se hacían los efectos de la deidad, ¿no? La deidad que volaba, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Tecnología. Para poder hacer que una deidad vuele, o sea, un personaje, evidentemente en el teatro, vuele y todo lo demás, pues usaban grúas, se usaban unas sogas que estaban conectadas a estas grúas para poder hacer volar en el teatro. Y eso, chicos, cae en los famosos efectos especiales del teatro. ¿Se ven? La luz. eh, y lo que hoy en día también se sigue utilizando, ¿verdad? En el teatro seguimos también incorporando tecnología a través de efectos especiales. Claro, ahora ya entra la computadora y hay una consola, manipulo las luces, manipulo inclusive el audio, etc. Manipulo la proyección, que si yo quiero un tipo de proyección con lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, claro que las artes escénicas tienen vínculos con la parte tecnológica. Inclusive históricamente, yo me recuerdo, para que resuelvan esto de las deidades, cómo ir... eh, cómo hacer volar a alguien ahí en el escenario, en vivo.
entonces entra esta máquina, estas grúas, ¿verdad? Para poder mover a las personas, hacerlas volar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, chicos, entonces pasemos a la parte práctica, aunque déjenme revisar, porque insisto, quería que la clase de hoy hacerlo un poco al revés, ¿no? O sea, no empezar con la diapositiva, sino realmente mostrarles directo. Pero en esta diapositiva de arte ASCII, como para tener presente algunas puntualizaciones, a ver. El arte ASCII es considerado un medio artístico, utiliza la computadora y va a utilizar los caracteres, ¿no? Estos caracteres, aquí está traducido al español, miren, código estándar estadounidense de intercambio de información, este American Standard Code for Interchange Information, aquí está traducido al español. ¿Se puede hacer en cualquier editor? Por supuesto que sí, aunque van a ver que ahora hay programas un poquito más sofisticados, como Manovis dice, automatización. Ya se hacía arte ASCII antes de la aparición, o sea, mucho se asocia a esta computadora, a la PC del 81, cuando se comienza a esbozar los caracteres de la tabla ASCII y se comienza a hacer este arte, por así decirlo. Pero ya antes se trabajaba esto. Tengan presente también a Julius Nelson, aunque no es arte ASCII, a eso se llama arte de los caracteres, ¿okay? También usaban, en la década de los 80, estaba esto, bueno, no estaban los disquetes, porque eso aparece después, sino estas tarjetas perforadas. Aquí yo creo que les puse una fotito. Este eran las tarjetas perforadas con las cuales uno se podía comunicar con la computadora. ¿Okay? Y este es la computadora personal que llega a las masas, ¿no? Esto es en el 81. Bueno, esto ya les voy a explicar un poco en la medida de almacenamiento, ¿no? Es el famoso binario, ¿no? O sea, en el arte ASCII, chicos, está muy representado este principio de representación numérica, ¿sí? Está presente ahí como parte fundamental. A ver, les voy a explicar algo. ¿Cómo es que me puedo dar cuenta de que a través de la tabla ASCII, si bien es cierto, hago el efecto del puntillismo con los caracteres para armar imágenes? Eso tiene que ver un poquito con esto del bit y del byte. A ver, ¿a qué me refiero? Déjenme cargar aquí un bloc de notas. Nosotros entendemos, y así nos están enseñando, que la computadora habla en ceros y unos, ¿verdad? Lo que se conoce como el bit. Eso quiere decir que lo que está guardado en un disco duro tiene que ser una cadena de ceros y unos, ¿verdad? Ahí están todos los archivos, todas mis carpetas, tipos de archivos también, imágenes, documentos de Excel, de Word, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Pero también, chicos, esto puede ser un caos para la computadora. Porque ¿en qué momento la computadora sabe que algo empieza y algo termina? O sea, en esta cadena de ceros y unos, ¿no? ¿Cómo sabe la computadora que esto es una parte de una imagen, que esto es otro píxel, que esto es el principio de un documento de Word, que esto es una letra, y así sucesivamente? Esto es un caos para la computadora. Si bien es cierto, estos son los bits, los famosos ceros y unos, entonces aquí es donde entra el consenso a nivel de la informática, donde cada 8 bits, o sea, 2, 4, 6, 8, se lo conoce como byte. Esto es un byte. Cada 8 es un byte. Es decir, 4, 6, 8, ese es el siguiente byte. Es decir, que la computadora, cuando lee la información, siempre la va separando cada 8. ¿Sí? Cada 8. Entonces, ¿qué representa este byte? Bueno, este byte realmente representa un carácter de la tabla ASCII, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar con un pequeño e ingenioso ejercicio. ¿Cómo se ve el software? Vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo se ve el software, ¿no? Porque el hardware, que es todo lo tangible, ¿no? El hardware es el mouse, el monitor, la CPU, todo lo que puedo tocar en la computadora, ¿no? Eso es hardware. El software, ¿qué es el software? Windows, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, todo eso es software, ¿no? Es decir, el software es lo intangible, son los ceros y unos de manera abstracta, y entiendo que el software no lo puedo tocar. No puedo tocar a Windows, ¿no? Porque realmente usted me dice, profe, pero si yo toco la computadora estoy tocando a Windows. No, usted está tocando hardware, porque los ceros y unos están guardaditos ahí en el disco duro y usted no puede tocar esos ceros y unos ahí, ¿no? Aparte que son
un simbolismo abstracto, ¿no? Ustedes saben que el disco duro no es que yo veo ahí el 1 y el 0. El disco duro guarda magnetismo positivo y negativo. Positivo es un 1, negativo es un 0, ¿verdad? Es una cuestión abstracta. Bueno, pero digamos que en el lenguaje de las computadoras el binario es su sistema, ¿no? Ceros y 1. Y ya ahora estamos aprendiendo que cada 8 es un byte, que es la medida que utiliza la computadora para no hacerse lío en una cadena infinita de ceros y 1 y cómo sé dónde empieza y dónde termina algo, ¿no? Cada 8, el famoso byte. Voy a hacer un pequeño ejercicio tratando de responder esta pregunta. ¿Cómo se ve entonces el software? ¿Cómo se ve el software? Eso que no puedo tocar, ¿cómo se ve? Se supone que tienen que ser ceros y 1. Entonces vamos a hacer algo, miren. Esta es la calculadora de Windows, ¿verdad? Pero este es el programa que ya se ejecutó, los ceros y 1 se fueron al procesador y el procesador devolvió la ejecución y devolvió este diseño de pantalla con una serie de botones y todo funcional, ¿sí ven? Yo puedo multiplicar, sumar y todo lo demás. La calculadora pero ejecutándose. Yo digo, pero yo quiero ver a la calculadora, ¿cómo es que esto está guardado en el disco duro, no? Entonces para eso voy a abrir el bloc de notas y voy a buscar el archivo, la aplicación de la calculadora. ¿Sí? Vamos a ver. La calculadora está en Windows, en una subcarpeta que se llama, si no me equivoco, System 32. Y las aplicaciones tienen una extensión que es .exe, ¿no? Vamos a buscar aquí vamos a encontrar rápidamente aquí. Calculadora, ¿sí ven? Aquí está, calculadora.excel. ¿Cuánto ocupa? 27 KB, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer ahorita. No quiero ejecutar a la calculadora, quiero verla, ¿no? O sea, la voy a abrir en el bloc de notas. Cuando yo hago ese ejercicio, sucede que el bloc de notas, chicos, no me muestra los ceros y 1 que yo esperaba ver aquí. ¿Sí ven? ¿Dónde están los ceros y 1? ¿Qué sucede aquí? Van a ver la importancia de la tabla ASCII. Aquí aparece la letra M, la letra Z, un espacio en blanco, un carácter especial seguramente, espacio en blanco. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? En el disco duro, efectivamente están ceros y 1. Ya sabemos que el disco duro es polo positivo, polo negativo, y así es como sabe que es un 1 o que es un 0, ¿no? Ok. Yo esperaba que la calculadora me mostrara esto, por lo menos, pero no fue así. La calculadora mostró una serie de caracteres. ¿Qué es lo que hace, chicos, la calculadora? Cada 8, ahí, cada 8, 2, 4, 6, 8, la calculadora, o mejor dicho, lo que va a leer la calculadora del disco duro, Windows le traduce ese binario, ese byte, aquí hay 8, ese byte lo traduce a su equivalente en la tabla ASCII. Es decir, la calculadora podría mostrarme ahí unos y ceros, pero lo que sucede ahí, chicos, es que el byte que está aquí se busca en la tabla ASCII y sucede que esta es la letra M. Luego continúa, 8 bits más, recuerden que 8 bits son un byte, y este número en la tabla ASCII, ¿qué representa? La Z. Luego sigue 8 más, ahí, y este número en la tabla ASCII, ¿qué representa? Espacio en blanco. Este número, 8 bits, recuerden, un byte, ¿qué representa? Me voy a inventar aquí porque no tengo ese carácter, un cuadrado. Y así sucesivamente. Un espacio en blanco y una Y. ¿Sí ven? Eso es lo que ha hecho la calculadora. Ha ido convirtiendo cada byte, que recuerden son 8 bits, en su equivalente en una tabla. Y eso es lo que yo veo aquí. ¿Qué sucede? Que cuando ocurre este proceso, y no sé si ustedes lo puedan ahí como hacer como un ejercicio, yo puedo ver como imágenes aquí. ¿Sí ven? Puedo notar una escala de grises, ¿verdad? Claro, también puedo decir que hay una entropía, ¿no? Hay un desorden, aquí un caos de caracteres, porque esto no sé, no le veo la forma, ¿no? Pero esto es como cuando uno ve las nubes. Al principio no ves nada, pero luego una nube como que va adquiriendo cierto patrón, cierta forma. Vamos a hacer esto un poco más pequeño, ¿verdad? Y eso es como el efecto del puntillismo, ¿no? Cuando yo hago las cosas, me alejo, hago las cosas más chicas, estos caracteres como más chicos, yo puedo ver aquí como una escala de grises. Ciertos caracteres producen un tono de negro más que otros caracteres que son como tonos más claros hacia el blanco, ¿no? Tonos más claritos. ¿Sí ven?
Pero sigue siendo una entropía porque esto evidentemente es la calculadora, esto no lo ha hecho un artista, esto no tuvo una connotación estética visual para nada, simplemente es producto de escribir códigos y resolver el problema de la calculadora, y estos son los códigos resultantes en binario, ¿no? Pero esta es la base del arte ASCII, chicos, ¿sí? Porque todo en la computadora es un carácter. Ya sabemos que ese carácter representa una secuencia de 8 bits, o sea, ya sabemos que la computadora habla ceros y uno, pero la computadora no nos puede mostrar los ceros y uno en pantalla porque también nosotros no comprenderíamos ese lenguaje, ¿sí está claro? Entonces lo que sucede es que hay un proceso de conversión entre el sistema binario y este carácter, que es lo que nosotros entendemos. Los programas son una especie de entropía de caracteres, porque recuerden que no hay una lógica ahí visual, por así decirlo, son una secuencia de bytes, producto de programar, y por eso es que el resultado de convertir eso es esto de aquí. Por ahí reconozco ciertos caracteres y otros caracteres no. Miren. Pero observen aquí. Qué bien que ocurrió esto. Miren aquí. Aquí pareciera que hay un patrón lógico, o sea, como que no hay entropía ya aquí, ¿no? Aquí como que se ordenó algo seguramente, ¿no? Esto es arte ASCII. ¿Sí ven? Esto es arte ASCII. Entonces lo que hace un artista no es más que a esa entropía que tienen los programas de la computadora, los ordenan visualmente y producen imágenes. Porque si yo ordeno aquí esto con una lógica tal vez estética visual para mí, puedo formar imágenes, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo vengo y digo, si yo ordeno estos caracteres? Dos puntos y ahí. ¿Sí? Si yo uno esos tres caracteres, estoy diciendo, eso es una carita feliz para mí, ¿no? Claro, para la computadora no, pero para mí sí, simboliza eso. Yo me puedo topar en algún software que efectivamente en algún momento aleatoriamente se unan estos tres caracteres y veo una carita feliz, ¿no? Es un poco complejo que ocurra, pero puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, esa entropía deja de serlo cuando un artista intencionalmente utiliza esos caracteres, tal vez con una estética visual. Se ordenan esos caracteres y logro esto, ¿no? Yo aquí veo una cebra, ¿sí ven? Pero claro, alguien me puede decir, profe, más que una cebra son caracteres que están ahí agrupados, unidos intencionalmente. Sí, intencionalmente para formar una imagen que al alejarme con el efecto del puntillismo veo una cebra. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué ha pasado? Y quizás para irnos a la parte práctica. El arte ASCII, chicos, tiene su boom en los 80 y luego en los 90 con el internet. A partir de ahí es una corriente artística que quizás puede ser que le ocurra así como los códigos QR, ¿no? Que caen en desuso. Al principio, en los 90, se valora mucho al artista que utiliza la técnica, es decir, el hacer estos caracteres, así como Julius Nelson con la máquina de escribir. Bueno, sé que también los primeros artistas de los 80 que usaban programación, los 90 que usaban editores, se valora mucho la técnica para producir una imagen que el público realmente la puede reconocer fácilmente, ¿okay? La Mona Lisa en arte ASCII, por ejemplo, ¿no? La cara de Albert Einstein en arte ASCII, y así por el estilo. Pero luego, al arte ASCII le pasa algo, los programas, los software, la automatización, como diría Manovich, hace que la técnica pase a ser secundaria. Ahora un programa puede convertir una imagen en arte ASCII. Eso no significa tampoco que, digamos, el hecho de que ya no prime la técnica, pues simplemente ya no se puede hacer arte ASCII. No, se puede seguir haciendo arte ASCII a través de un software que hace la conversión. Porque a lo mejor ahora la carga de la obra no está en la técnica, sino que está en el contenido, en lo que simboliza la obra, o en lo que está criticando, en lo que representa la obra en sí, ¿ok? Ya no tanto en la técnica. Entonces vamos a ver con estos programas cómo es que la técnica pasa a ser un poco secundario, aunque también hay programas que en su momento pues el objetivo era ayudar al artista que hace obras en arte ASCII, ¿okay? A ver, aquí vamos a tener que irnos al Moodle y descargar este de aquí, este zip, chicos, software ASCII, ¿sí? Que esto hay que descargarlo.
Este zip tiene 3 programas, incluso son programas que no son de ahora, son programas viejitos. Yo diría de lo mejor que, que quedó del arte ASCII. Vamos a ver aquí, vamos a extraerlo. Ya, estos 3 programas. Son programas para Windows, lastimosamente, son programas para Windows. Porque también es difícil encontrar software de arte ASCII para Mac. ¿Okay? Es más complejo, sobre todo de este calibre que les voy a mostrar ahorita. ¿Okay? Veamos el primero. Este de aquí es el RStudio, ¿sí? Y les voy a mencionar qué características resalto de este programa. ¿Okay? Porque cada uno tiene como una característica que lo va a diferenciar del anterior. ¿Ya? El RStudio, chicos, es muy bueno porque tiene un lienzo, tiene el formato Paintbrush o el estilo Photoshop, guardando ciertas distancias, ¿ok? Entonces lo voy a instalar y ya se van a dar cuenta por qué. Este es el ASCII RStudio. Miren que son programas antiguos y todavía funcionan en Windows 10. Entonces este es el RStudio. Vamos a subir esto para acá y listo. Decía que de este ASCII RStudio rescato que tiene el formato lienzo, tiene el formato Paint, tiene el formato Photoshop. O sea, tiene una Canva donde yo puedo dibujar, ¿sí? ¿En qué sentido? Vámonos acá arriba a ponerle File New. Miren, aquí. Y aquí hay 2 cosas importantes. La parte de abajo es como la paleta de colores. Este no tiene colores. Van a ver que después en el arte ASCII se le ponen los colores, sobre todo cuando tenemos HTML. A través del HTML se le puede poner color a los caracteres, ¿no? Y se hace arte ASCII a color. Pero en un comienzo el arte ASCII era en el degradé, en la escala de grises, ¿sí? En la escala de grises. Por eso es que este software tiene los caracteres. Cada carácter pues representa como un tono en la escala de grises, ¿ok? Entonces de aquí yo selecciono con qué carácter quiero dibujar o quiero pintar. Y acá del lado izquierdo, miren, tiene un tool básico, pero muy funcional para aquellos que saben dibujar bien, ¿no? Que lo pueden hacer con el mouse o incluso si conectan una tablet gráfica, ¿no? Tipo Wacom, les viene muy bien. ¿Okay? Entonces tiene mano alzada, brush, borrador, relleno, para poner texto, líneas, curvas. Veamos. Voy a poner aquí brush, ¿sí? El brush, porque el brush es pintar con los caracteres de abajito. Miren. La herramienta brush es para los caracteres de abajo. ¿Ven? Y claro, esto es automatización pura, porque yo pudiera hacer esta imagen, no sé, en un blog de notas y claro, aquí se me va a costar bastante, ¿no? Necesito dominar la técnica de eso, ¿no? Yo no la tengo. Por eso decía que algunos de estos programas se convirtieron en aliados de esos artistas del arte en red, como Bucosit, que hacía arte ASCII, pero utilizaban este tipo de programas, ¿ya? Por ejemplo, miren, Freehand, el Freehand es como mano alzada, pero utiliza los caracteres, por ejemplo, el punto, la coma, el slash, ¿no? Para dar esa connotación de mano alzada, ¿sí ven? O sea, que tiene que ser finito. No sé si lo ven ahí, ¿sí ven? El punto, la coma, el apóstrofe, el guión, para dar esa sensación de mano alzada. El brush, que es el que yo utilicé hace un momento, pinto con un carácter, puedo borrar, miren, puedo borrar, puedo pintar, pero tiene que haber formas cerradas aquí, por ejemplo, a ver, damos una forma cerrada con la letra F y entonces quiero pintar con el corazón. Fill y ¿sí ven? Líneas, curvas y formas, ¿no? Rectángulos, elipses, y puedo poner hasta texto. Aquí texto y aquí abajito, antes de darle clic, aquí hay una propiedad text, aquí tengo que escribir, por ejemplo, what. Y simplemente luego clic y aparece el texto con el carácter, claro, que está en ese momento seleccionado. Lo interesante es que lo puedo mover, ¿sí? Lo puedo ubicar ahí, ¿no? Este me gustaba mucho porque, insisto, es para alguien que sabe dibujar, ¿sí? Que se maneja muy bien en el tema del dibujo y claro, puede utilizar un mouse o puede utilizar una tablet gráfica, ¿sí? Porque a veces con el mouse también, o sea, para mí que más o menos sé dibujar, pero a mí con el mouse es complejo dibujar con el mouse, ¿ok? Sobre todo cuando queremos ser bien exactos, por ejemplo. Entonces ahí yo siempre recomiendo una tablet conectada a la computadora y eso ayudaría. ¿Qué tal el programa que les mostré? Este RStudio, ¿sí ven?
Es un buen ejemplo de automatización también, ¿eh? O sea, el arte ASCII es representación numérica, saben que esos caracteres, esos bits llevados a byte, y es la forma visual en cómo se representan los software, ¿no? Los programas. Acuérdense del ejemplo de la calculadora. Pero los programas que están anexos al arte ASCII es un proceso de automatización, ayudarle a la persona, en este caso el RStudio, tener que se parece mucho a un paintbrush a la hora de estar dibujando, ¿sí ven? Entonces facilita mucho la creación desde el punto de vista visual, ¿no? Más fácil. Ahora, eso es lo que rescato de este software. Ahora, este programa tiene una opción para convertir, esta opción que está en el menú File, me dice aquí, convertir una imagen a arte ASCII, ¿sí? Picture to ASCII. Y aquí es donde dependo de los algoritmos. Nuevamente, representación numérica, donde Manovi nos dice que los algoritmos, los cálculos matemáticos son importantes. Las funciones que puedo aplicar sobre esto es debido a que tiene este principio, ¿no? Entonces vamos a ver algo. Voy a crear un nuevo lienzo y aquí voy a utilizar esta opción de convertir una imagen a arte ASCII. Este programa lo hace, a pesar de que para mí el algoritmo pues no es tan bueno, pero lo hace. Vamos a ver aquí imágenes. Yo tenía por aquí una imagen mía y vamos a decir esa imagen, no sé si la vean nuevamente para que vean más o menos cómo se ve esta imagen de aquí. Y aquí hay pocas cosas que puedo configurar. Por ejemplo, que determine el ancho de la imagen, o yo lo puedo personalizar. Vamos a ponerle 80 para ver qué tal queda. O sea, 80 caracteres de ancho, ¿no? Y ahí está. Creo que la imagen también está muy oscura y por eso es que aquí como no logra determinar bien. Pero miren cómo aquí entra un algoritmo, convierte una imagen en arte ASCII, ¿no? Casi la intervención del artista es cero aquí, ¿eh? Pero hay algo interesante también, el hecho de que como esto es un editor, entonces yo puedo también manipular esto de aquí. O sea, yo puedo comenzar a corregir cosas que me parecen que el algoritmo no lo hizo bien. ¿Sí ven? Miren ahí. Puedo borrar. ¿No? Insisto que los que se manejan bien en esto de saber dibujar, chicos, esto les va a parecer fenomenal. Este tipo de editores de hacer esto, ¿eh? Mi conclusión sobre este RStudio, chicos, es que el algoritmo de conversión no es tan bueno. Es funcional, ¿sí está claro? Digamos que me saca de apuros en un proceso de conversión rápido y luego me toca como que arreglar, ¿sí está claro? Y si la imagen también no es muy buena, si la fuente en este caso, ¿no? La imagen es muy oscura o tiene demasiado brillo, evidentemente eso también incide en el proceso de conversión. Pero es un programa que tiene esa opción, pero más bien yo lo rescato por tener esa tendencia a hacer un lienzo, una Canva donde dibujar con un tool que, insisto, se parece mucho a Photoshop, guardando ciertas distancias, ¿no? Porque Photoshop tiene muchas más cosas, ¿no? Había un alumno de ayer que me decía, profe, no hay el cuentagotas, o no hay no sé, hacer colores degradados. Y le decían, no, está limitado, esto no es un Photoshop. ¿Okay? Bueno, entonces voy a salir de este programa y ahora quiero instalar el Maker, el segundo, este de aquí, el Art Maker, ¿okay? El ASCII Art Maker. Este de aquí, lo interesante de este, chicos, es que implementa colores y el algoritmo de conversión me permite personalizar algunas cosas que no lo puedo hacer en el RStudio. O sea, es muy bueno para convertir. Trae un lienzo, pero en cambio en el lienzo es muy malo, muy pobre en el lienzo. Es muy bueno para convertir, ¿okay? Y tiene algunos parámetros que me van a ayudar en el proceso de conversión. A ver, veamos qué tiene este software. Este es el segundo, este es el Art Maker. Recuerden que estos programas, estos tres, están en Moodle, en un archivo zip, software ASCII. Se descargan ese zip y ahí están los tres programas, ¿okay? Son para Windows, estos programas no son para Mac, ¿no? A ver, veamos. Decía que este Art Maker tiene un editor, pero es muy sencillo y no tiene el tool. ¿Sí ven? Tiene aquí los caracteres. Puedo comenzar a dibujar, pero no hay un tools aquí. ¿Sí ven? No tiene nada aquí. Así que aquí me tengo que desenvolver bien para dibujar, ¿no?
Evidentemente es mucho mejor que si yo lo estaría haciendo en un blog de notas. Claro que sí. O sea, el blog de notas es todo un desafío hacer aquí imágenes, por supuesto. Pero si lo comparo con el anterior, ya ustedes ven que el tool no lo tiene, ¿no? Tiene el sistema de colores ahí por carácter, pero el tool no lo tiene. Tiene un sistema para crear texto malísimo. Aquí puedo poner una palabra, arte, y ya está, miren, pero es malísimo. ¿Sí? Y esto es lo que me interesa, la conversión, esta sección de imagen, ¿no? Veamos, vamos a abrir una imagen, la misma imagen que yo venía usando, la de mi rostro. Vamos a ver por acá, mi rostro. Ahí se va a demorar porque este programa tiende a la resolución, utilizar bastante resolución de caracteres, que hay que achicarle aquí. Hay un parámetro size. Vamos a tener que hacer la imagen bien pequeña, más o menos ahí. Ahora miren la conversión, este es mejor que el anterior, ¿no? Inclusive con los caracteres y con los colores, ¿sí ven? Con los colores que tiene la imagen. Algo más que me gusta rescatar este programa del Maker, chicos, es que tiene algunos parámetros que no tenía en el RStudio. Por ejemplo, el brillo. O sea, aquí mismo, si la imagen está con poco brillo, puedo arreglarlo. Contraste, miren, y saturación. Y la conversión se hace ahí en vivo, ¿sí ven? Mientras yo voy manipulando el brillo, el contraste y la saturación, el algoritmo de conversión lo hace instantáneamente, ¿sí ven? Entonces, puedo hacer estas correcciones. Tiene una sección de rotación para hacer flip horizontal, flip vertical, o sea, esto es un flip horizontal, flip vertical. Y también hay una sección que dice símbolos, aquí, símbolos, donde estos son los caracteres que el algoritmo determinó que necesita para convertir esta imagen de mi rostro en arte ASCII. ¿Sí ven? Aquí están los caracteres que el algoritmo determinó que eran necesarios. Entonces, algo que yo puedo hacer aquí es que yo puedo obligar al algoritmo a usar mis caracteres. Por ejemplo, que use solo los caracteres de mi nombre. Miren, vamos a ponerlos en mayúsculas. YAMIL. Y entonces el algoritmo busca utilizar esos caracteres, más o menos donde coinciden el patrón de escala de grises, y le pone los colores para que se vea lo más real posible a la fuente original. ¿Sí ven? Esto tampoco lo podría hacer en el convertidor del RStudio. ¿Sí ven? El Maker tiene esa característica. Y finalmente grabar. Miren, grabar. Yo aquí recomiendo, como este soporta colores, me da la opción en modo texto, inclusive me da opciones ya para grabarlo como imagen, si quisiera llevármelo a un software como Photoshop y retocar algo, como HTML, miren, ¿sí? Como HTML. Como HTML quiere decir que va a mantener los colores. Solo en HTML se mantienen los colores en el arte ASCII. Vamos a poner escritorio, se llama Yamil, guardar, y lo voy a ver acá, veámoslo en Chrome, y ahí está el resultado, ¿sí ven? Con los colores. Si no quiero los colores, o sea, quiero en blanco y negro, entonces aquí simplemente le pongo modo texto, como TXT, y lo guardo en el escritorio, y entonces lo puedo ver, pero es en el blog de notas, ¿sí ven? Miren ahí, en el blog de notas. Ahora, y recuerden que era con la palabra Yamil, ¿sí ven? Aquí solamente usa la Y, la A, la M y la L, ¿no? ¿Sí ven? Y ahí está mi rostro, sino que ya mi rostro no tiene los colores. Y quería acotar algo. Con esto ahora ustedes comprenderán que no todo lo que se ve en internet cuando uno pone arte ASCII, ¿verdad? Si uno indaga sobre la imagen de resultado, entonces no necesariamente esto, la persona que lo hizo a la vieja escuela, que es carácter por carácter en un editor de texto. Pudo haber utilizado este tipo de software, ¿sí ven? Es simplemente un programa convertidor. Y eso que ahora, si ustedes van a internet, chicos, pueden poner convertidores de imágenes a ASCII, y hay un montón ahí en línea. ¿Sí? Yo he usado un software, pero también, así como los códigos QR, hay muchos sitios que me permiten convertir imágenes a caracteres. Entonces yo me refiero a esto, miren, estas imágenes de aquí, pues ya uno comienza a decir, wow, esto pareciera que ya lo hizo un programa convertidor, ¿no?
a menos que realmente la persona que tiene una muy buena técnica y sabe dibujar muy bien, ¿no? Tiene muy claro los patrones de la escala de grises y listo, ¿no? Entonces, se valoraría mucho esa técnica. Pero como ahora están estos programas, la técnica pasa a ser secundaria porque simplemente un software lo convierte, ¿no? Pero ahora a lo mejor, chicos, la carga, digamos, la obra en sí no está tanto en la técnica, sino en el contenido y lo que representa en sí la imagen que se ha convertido, ¿no? Por ahí también puede tener un peso teórico interesante, ¿sí? Más allá de los programas que ahora nos permiten convertir. ¿Okay? Preguntas hasta aquí. No sé qué les pareció. Sé que algunos, a lo mejor los que están en Mac, no pueden ejecutar estos software. Hay, digamos que de lo que quedó de la década del 90 y parte del 2000 que se aprovechaba el arte ASCII, chicos, estos programitas fue como de lo mejor. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Interesante, no tengo preguntas, pero está bien interesante lo que se puede hacer con ese programa, y más si sabe dibujar, como usted dice. Claro. No, no sé dibujar, pero hay que sepa. Sí, 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 o sea, insisto, el que sabe dibujar, yo sé dibujar, pero claro, guardando ciertas distancias, pero no con el mouse, sino que yo me defiendo mejor es con la tablet, ¿sí? Con una Wacom que tengo por ahí, y digamos que puedo dibujar, no sé, a Mickey Mouse, puedo dibujar, no sé, algún superhéroe puedo dibujarte, ¿ok? Pero claro, guardando ciertas distancias con, por ejemplo, la ilustración, donde hay, eh, a lo mejor puedo dibujar un Iron Man, pero digamos que lo estoy como reproduciendo, clonando, ¿sí está claro? Pero insisto, no con el mouse, porque con el mouse tiene su complejidad el dispositivo, sino con una tablet. Entonces, yo siempre recomiendo que aquellos que saben dibujar muy bien, muy bien, y quieren entrar a esto del dibujo digital, una tablet es imprescindible. ¿Sí? Esa es una herramienta digital imprescindible de hardware, lo necesitan. Con el mouse no. Y yo sé que hay videotutoriales en YouTube que me dan ciertas técnicas de dibujo digital, ¿verdad? Con Photoshop, con Illustrator, pero una tablet con el stylus que trae la tablet, ¿no? Los hace sentir como que están con un lápiz, ¿no? Entonces hay esa experiencia, yo sé, digital de imitar al lápiz y es muy bueno, o sea, se ha logrado bastante ahí. Okay. Ayer un alumno algo me comentaba, creo que sabía dibujar, eh, y él algo me decía sobre... me hablaba sobre el retraso, ¿no? Él me decía, profe, pero es que a veces el stylus tiene un retraso de unos milisegundos entre lo que uno va rayando o haciendo la raya mientras lo que se visualiza en pantalla, ¿no? Y entonces yo le decía, sí, pero eso, eh, incluso si tienes una tablet de marca, una muy buena tablet, y aún así hay ese retraso, ya eso es un problema del hardware, es un problema de la velocidad de la computadora. Entonces yo le decía a él, si tú le pones a esa máquina una tarjeta de video 3D y más actual, por ejemplo una ATI, una Nvidia, de estas GTX, por ejemplo, que están muy económicas ahora, tú vas a ver que es al instante, o sea, tú haces la línea y al instante en Photoshop se hace la línea, ¿sí? No hay ese retraso que es una de las quejas que a veces tienen los que compran este tipo de herramientas o los que quieren dibujar en una pantalla, también hay un retraso, ¿eh? Yo creo que el iPad Pro, con el stylus que trae el iPad Pro, es de lo mejorcito a nivel de dibujar directamente en la pantalla, pero mejor es siempre la tablet, ¿sí? La tablet simula mejor y si deben tener un hardware apropiado, porque si no ese lag, o sea, ese retraso que hay a veces entre lo que voy rayando y lo que ya va apareciendo en pantalla, digamos que eh, puede producir todo lo contrario, ¿no? O sea, como que entorpece el dibujo entonces ahora, ¿no? Entonces yo le decía a este alumno, en mi caso no me ocurre eso porque donde yo dibujo la computadora tiene una buena tarjeta de video y Photoshop, que también es un software que demanda recursos de hardware, RAM sobre todo, no se me queda y dibuja al instante, dibuja muy bien, ¿sí? Entonces esa sería mi recomendación para aquellos que quieren meterse con eso. Ojo que eso también sería un tema de nuevos medios, ¿eh? O sea, si usted me dice, profe, wow, yo sé dibujar muy bien. A lo mejor en las artes plásticas o en las artes pictóricas, usted se defiende muy bien, ¿ok? Yo le invitaría que como proyecto de nuevos medios, usted
métase en el dibujo digital, ¿sí? ¿Cómo usted le va en el dibujo digital? Y usar una serie de programas y un hardware y a lo mejor ahí hay todo un trabajo que usted puede elaborar, ¿no? Lo que usted hace en la versión análoga, o sea, en las artes pictóricas y plásticas, con herramientas, un pincel, eh, un óleo, etcétera, etcétera, pues pasaríamos al nuevo medio que son las herramientas digitales y el dibujo digital, ¿no? Eso, también eso es un cambio a un medio digitalizado. Y por ahí también puede salir un proyecto interesante. Listo chicos, si no hay preguntas, entonces me voy a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a trabajar animación. ¿Sí? Vamos a trabajar animación. Quiero mostrarles también el viejo medio, que es la animación tradicional análoga, y lo que pasó con la animación 2D. Bueno, vamos a probar con animación 2D, 3D no, porque tiene sus, sus ápices ahí. Lleva un poco más de tiempo dominar la animación en 3D sobre todo. Entonces vamos a probar el viejo medio de la animación tradicional y cómo pasa al nuevo medio, que es la animación 2D. Vamos a usar un software para la parte práctica. Ese sí va a haber para Mac y para Windows, que es Adobe Animate. Ese creo que ya lo tienen en Moodle, para que lo puedan descargar. Es un poco pesadito, pesa casi como 1 GB y algo, ¿sí? Casi como 1 GB y algo. Entonces sí, bájenlo con tiempo e instálenlo en su Windows, ¿ok? Para la próxima clase haremos una exploración ahí de animación. Veremos un poquito sobre la historia de la animación. Yo sé que a lo mejor algunos de estos gadgets tecnológicos de la animación, estamos hablando en siglo XIX, el zootropo, el kinetoscopio, ese tipo de cosas. Yo voy a mencionar como que 5 aparatitos importantes, que los considero importantes como para arrancar con el mundo de la animación análoga, para luego pasarnos a la digital, ¿okay? Sé que los de cine deberían tener como algunos capítulos en alguna materia, porque es importante la animación para el cine. Es una parte fundamental, hasta cuando luego se llega al cinematógrafo, los hermanos Lumière, 1895. Previo a ese invento, chicos, hay toda una serie de gadgets sobre el tema de la animación, inclusive desde la linterna mágica y ese tipo de cosas. Próxima clase, animación. Y también la próxima semana les voy a compartir un archivo de Excel para que puedan escoger el horario de la primera tutoría. Vayan pensando el tema, si quieren pónganlo en el foro para que la próxima tutoría pues ya podamos conversar sobre aquello, ¿okay? Nos quedamos hasta aquí chicos, nos vemos próximo día con ustedes martes. Se me cuidan. Igual si estamos con el grupo un poquillo perdido, también podemos pedir la tutoría para intentar encontrar el tema. Sí, también, sí, tendrán que escribirme por interno para, para aquellos que estén en esa situación. ¿Está bien? Listo, profe. Que tengan una buena noche. Ok chicos, se me cuidan. Gracias. Nos vemos el próximo día Gracias. martes.